Está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena noticia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Tengo la dicha de seguir proclamándoles el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Bien, queridos hermanos, tenemos la dicha de poder enfrentarnos de nuevo con este Evangelio de hoy, que aparentemente es simple, pero tiene mucho contenido y es muy aplicable a nuestras vidas y al mundo de hoy. Miren ustedes el Salmo 122, que es tan bello, ¿verdad? Dice: ten piedad de nosotros, ten piedad. Es lo que pide todo el pueblo en pie de Guatemala. Porque estamos, Señor, hartos de injurias. El profeta es duro, ¿eh? Este pueblo está harto de injurias. Saturados estamos de desprecios, de insolencias y de burla. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Como es como pedrada en ojo de boticario, un refrán que yo repito muchas veces. Y termina San Pablo, en medio de esta aparente debilidad que tenemos, de esta lucha, de esta desilusión, de esta contrariedad, termina: porque cuando soy más débil, entonces es cuando soy fuerte. Bueno, queridos hermanos, tenía preparada una homilía y ayer no me convenció y la volví a escribir. Ojalá haya salido mejor. Voy a empezar con una frase bonita, una reflexión que se me ocurrió ponerles ayer aquí, que es como el armazón de la homilía. Voy a decirles, prácticamente leyéndolo: seguramente la Escritura, fíjense lo que digo, seguramente, no digo oficialmente, no digo seguramente, la Escritura es el origen del camino que conduce a Jesús. Es una frase muy fuerte la que estoy diciendo. Seguramente la Escritura, la Biblia, seguramente es el origen, solamente el origen, del camino que conduce a Jesús, porque la Escritura siempre es un mapa para que camines, no es que te lleve a Jesús. A muchos los aparta de él. Miren, pero uno tiene que esforzarse por alcanzar su auténtico mensaje. El auténtico mensaje de la Escritura está mucho más allá de su sentido literal. Es que dice la Biblia, y sí, pero
¿Es lo que dice la Biblia o lo que dice usted? Porque no está entendiendo lo que dice la Biblia. Hay algunos que la aplican de una manera lamentable, como un señor que yo escuché esta mañana. ¿Qué explicación daba de un pasaje bíblico? Verdaderamente tonto, porque le falta antropología, filosofía, le falta exégesis, le falta cultura. No se puede hablar así. Entonces, hay que encontrar el sentido auténtico del mensaje, que está mucho más allá del sentido literal. Solo estudiando la mentalidad de los autores, porque no tiene nada que ver San Marcos con la mentalidad de San Mateo, no tiene nada que ver, son dos personas distintas. Hay que tener en cuenta las ciencias auxiliares. No se puede hablar bien de la Biblia sin saber la historia, sin saber antropología de la época y sin la exégesis moderna. Esto nos podría ayudar a descubrir el auténtico sentido de esto, que seguramente es el origen del camino que conduce a Jesús. Descubrirlo es algo difícil, complicado, entrañable. Descubrirlo se llama homilía. Por eso es tan difícil este género de predicación, la homilía. Y por eso, aunque usted no lo crea, yo le doy tanta importancia, por eso soy largo, porque para salir del paso, queridos hermanos, no hay que estudiar, ni que esforzarse, ni que ponerse en la mánica. Bueno, decíamos, siguiendo aquella encíclica del Papa Benedicto, Verbum Dei, palabra de Dios, que la homilía primero tiene que fijarse en qué dice el texto, después, en segundo lugar, qué me dice a mí el texto, y en tercer lugar, qué le dice al mundo de hoy, porque si no aterrizamos, ¿para qué vale la Biblia? Yo siempre digo, para leer poesía no me voy a ir a leer el libro de Job, que es poesía y es muy bonito. Mejor me quedo con Pablo Neruda, ¿verdad? O con mis grandes amigos españoles, ¿verdad? Con San Juan de la Cruz, por ejemplo. No voy a buscar eso, voy a buscar otra cosa. ¿Qué me dice a mí el texto de hoy que acabamos de leer? Miren, estamos en el capítulo 6 de San Marcos. San Marcos era un patojo sencillo, pero más culto que los apóstoles. Era muy periodista, era muy dependiente de Pedro y repetía casi al pie de la letra lo que Pedro predicaba, que era un hombre muy sencillo. Entonces, para convencer a los romanos, pues Jesús hizo 20 milagros, pero San Marcos lo repite 40 veces. Es un milagrero de campeonato, hay que tenerlo en cuenta. Jesús hacía signos, pero no todos los días. Lo cierto es que en San Marcos, en el capítulo 3, estamos en el 6, él empieza o inicia una famosa sección de la identidad de Jesús que estudian todos los exégetas, que son los estudiosos de la Biblia. Esta identidad, casi alcanzada por los apóstoles, es contraria a lo que cree todavía el pueblo que estaba viendo maravillas. Los pueblos son muy duros de servir, como dice hoy Ezequiel. Miren, queridos hermanos, les pregunta en Cesarea de Filipo, en una zona totalmente pagana. Los que fueron conmigo estuvimos en Cesarea de Filipo, aún queda un acueducto y quedan por allá unas ruinas, era donde iban los romanos a divertirse con las judías peperechas, porque las había ya, ¿verdad? Entre las cuales no está la Magdalena, que me la han puesto ahí, ¿no? La Magdalena es una señorita de mucha categoría. Lo cierto es que el pueblo no entendía. El pueblo va con el primero que pone hoy, por ejemplo, más pancartas y sale más veces en la televisión. El pueblo tiene, como decía mi maestro de oratoria, el padre Royo Marín, hay que hablarle al pueblo en general que tiene 7 años de edad.
Es la realidad. Pero hay en el pueblo un grupo de gentes que no tienen 7 años, sino que tienen madurez. Así se explica el rechazo que sus propios paisanos de Nazaret muestran ante el Evangelio de hoy. Jesús les pregunta en el capítulo 3, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen, la reencarnación dichosa oriental, unos dicen que eres un profeta reencarnado, otros que Juan el Bautista que resucitó, otros que Isaías, que Jeremías. Yo quedo con una tristeza mirando, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y Pedro se adelantó, porque los otros estaban todavía en una etapa de procesación. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías que tenía que venir al mundo. Te felicito, Pedro, porque esto no sale de tu cultura ni de tu estudio, esto viene de arriba. Hoy en el pueblo lo rechazan. Es inexplicable, ¿verdad? Lo rechazan. Yo conocí a un sacerdote eminente predicador. Era lo mejor que había en España cuando yo era muchacho. El padre Solís tenía una manita mal, tenía una voz varonil, era bajito, ¿verdad? Era un predicador impresionante con aquella mano que tenía tullida. Bueno, llegó a su pueblo, a un pueblo de Asturias, donde soy yo, y le dieron por el sermón 100 pesetas y al gaitero por contar la misa 200. Y cuando le dijeron, mira, Solís, el año entrante vuelves porque qué bien predicas. No, el año entrante vengo, pero de gaitero. Nunca en su pueblo se dieron cuenta que tenían al mejor orador de España. Nunca. Queridos hermanos, Jesús, se revela en su mensaje y en sus obras. El Evangelio no dice si era alto o bajo, si era guapo o feo, si tenía voz varonil. Sabemos que la tenía porque lo escuchaban 4.000 personas al aire libre. Pero su mensaje, hasta aquí, nos llegó a nosotros bien estropeado, pero como hablaba. Si hubiéramos haber cogido en cinta magnetofónica, qué maravilla, ¿verdad? Y en sus obras. Hombre, yo sí veo que llega un señor, le pone la mano a Karen y me la levanta, caray, digo, esto sí es serio. Mando a la punta a todos los médicos del centro médico y me quedo con el profeta que iba a curar a mi sobrina. Claro, pero esta gente era dura de servir, era dura. Hay guatemaltecos que no se han enterado todavía que tiene una patria única, pero que hay que rehacerla. Porque estamos en la edad de piedra. Eso me decía un muchacho que llegó ayer de Estados Unidos, después de unos días. Hay que ver, cuando uno sale fuera, hay que ver cómo estamos en nuestro país. Y eso que nosotros, comparados con otros de América Latina, estamos a la mitad del camino, pero no podemos conformarnos con eso. No hay que conformarse con un señor que me decía el otro día, hay que volver a reelegir a Rozú, porque hemos llegado a lo máximo con él en la ciudad. Ya nunca jamás habrá nadie que haga progresar más la ciudad. Bueno, estoy de acuerdo en parte y de acuerdo en otra parte, porque hay mucho que hacer todavía en esta ciudad. Por ejemplo, cuando yo le dije al padre Galo, que era un hombre eminente, para mí eminente, ¿por qué se va, padre, a los 90 años? Y me dijo, me voy porque no soporto vivir ya en Guatemala. En la Guatemala que yo conocí no progresa, no hay un cambio. Quiero volver a mi pueblo, a Milán, porque enfrente del convento de los jesuitas hay un jardín. Voy a agarrar mi librito, me voy a sentar en un asiento del jardín a ver florecer los árboles y las flores, sin pena de que nadie me asalte, me rome, me empuje o me escupa. No,
quiero vivir con paz, con alegría, que no encuentro ya en mi adorada Guatemala. Adorada porque Él dio la vida por este país. Quizá era el hombre, siendo italiano, que más sabía del arte de Guatemala, entre otras cosas. Bien, queridos hermanos, el mensaje de Cristo es rechazado entonces como es rechazado hoy. Y las obras de Cristo son rechazadas entonces como son rechazadas hoy. Yo estoy harto de ver milagros. No solamente en los demás, sino en mi vida. Pero para ver el milagro no se puede tener ni artritis en los ojos, ni miopía, ni astigmatismo. Hay que tener los ojos limpios. Pero ¿cuántos tienen los ojos limpios? Muy pocos. Está en su pueblo. Nosotros estamos en nuestro pueblo. Él sube al estrado, abre el libro y lee. Podía hacerlo cualquier israelita, cualquier paisano del pueblo podía subir y leer igual que ustedes. Es un privilegio, pero muchos no suben. Pero resulta que cuando sube dice, hombre, es Jesús, el hijo de José y de María, el carpintero. Y mira, usted viene con un montón de gente y este pelado, ¿qué habrá hecho por ahí por Cafarnaúm? ¿Con qué rico se habrá unido para venir tan bien vestido? ¿Y dónde aprendió este lenguaje? Miren cómo habla, lleva hasta las uñas bien cortadas cuando levanta la mano. Pero nunca se fijaron en lo que dijo. Hoy se cumple esta escritura. Bueno, ¿cómo va a ser? Lo que decía Isaías. He venido a salvar a los pobres, a los humildes, a levantar a los que están caídos, a orientar a los descarriados. He venido a predicar el evangelio de la buena noticia de la paz. Lo han mentalizado en Cafarnaúm los de la cervecería. No lo entendieron, queridos hermanos. No lo aceptaron. No es licenciado, decían los cachurecos del pueblo, no es licenciado, no estudió en la universidad para ser sacerdote. Pero ¿de dónde? Decía el pueblo humilde, el pueblo que todavía estaba liberado, que no estaba dominado por los cachimbiros. El otro día leí un artículo sobre los cachimbiros y ahora voy a usar esta palabra. El cachimbiro es fatal. Y hay montones de cachimbiros, ¿verdad? Yo tengo una parte de cachimbiro, pero me la estoy quitando ya. Es todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y yo, como soy tan sincero, le decía el otro día yo a un señor de la iniciativa privada, muy trabajador, muy honesto y con muchísimo dinero, ¿por qué no hacéis algo por este país? ¿Por qué no os unís a la iniciativa privada? ¿Por qué no os levantáis contra la corrupción? Que vosotros también la estáis creando en gran escala. Porque los contenedores que pasan y pagan en las aduanas no son ni ustedes ni míos, son de gente que trae 40, 50 contenedores al mes o más. ¿Por qué no os unís? En la iniciativa, ¿cuál iniciativa privada? Me dice el Señor. ¿Vosotros la iniciativa privada? Mire, Padre, la iniciativa privada es yo, el otro, que estamos puestos en la lista de los millonarios de Guatemala. Pero nosotros, para hacer algo por Guatemala, o tener una idea común, o formar un grupo, nunca. Es materialmente imposible. Esta es la realidad. Entonces, esta gente que no se deja dominar por los cachimbiros, por los que dominan el ambiente, la ideología, el país, por los que meten ideas por debajo contrarias, esta gente, la gente sencilla decía, ¿de dónde saca su sabiduría? ¿De dónde ese don de milagros? Y no acababan de descubrir que no podía ser por industria humana, por trabajo humano, no había ido a la universidad, sino que tenía que tener un sentido viendo su palabra y oyéndola y viendo sus obras y sintiéndolas.
se quedaron en lo ordinario, lo vulgar de la vida, lo común y corriente. Lo ordinario no les deja ver la identidad de Jesús. Y lo ordinario hoy, en el mundo de hoy, no nos deja ver la identidad de Jesús. Ellos esperaban otro Mesías, triunfalista de otra categoría. Y Jesús pronuncia una frase lapidaria ante esta negativa. Nadie es, nadie será profeta en su patria. Miren que hay gente inteligente en Guatemala. Yo leo el periódico y digo, si solamente con este artículo, poniéndolo en práctica, se podía cambiar Guatemala. Solo con un artículo. Por ejemplo, lo que leí ayer. Un artículo que ayer en el periódico, hay montones. Solamente con uno de estos pensadores que escriben, podríamos cambiar el país. Pero ¿quién los lee o quién los entiende? Porque nadie es profeta en su patria. Y se fue y nunca más volvió. Ese es el problema. La actitud de Jesús ante esta gente se va y no vuelve. Vamos a la segunda parte de la homilía. ¿Qué me dice a mí o a ti todo esto que estamos escuchando? Pues yo creo que el resumen más perfecto es lo que dice hoy Ezequiel. Ahí lo tienen en el Verbum Dei, en la palabra de Dios, en el papelito. Dice Ezequiel, a pesar de que este pueblo dura cerviz, que no hace caso, que renuncia, que me traiciona, que rompe la alianza, a pesar de todo, son un pueblo, es decir, nosotros somos un pueblo rebelde, pero sabrán que aquí hubo un profeta. Aquí en este pueblo, queridos hermanos, el pueblo se ha dado cuenta, hoy se está dando cuenta, que aquí en este país, no de la guerrilla anterior y la lucha que hemos vivido nosotros, sino de mucho antes, aquí ha habido muchos profetas, muchos hombres civiles, eclesiásticos, campesinos, que han dado la vida por este país. Luego este país tiene salida. Los cachimbiros de este país, no. Ya me estoy yo con lo de los cachimbiros, tiene que aprender lo que significa, es impresionante. Yo encontré un artículo sobre los cachimbiros de aquel muchacho tan buen escritor, Arce, de hace un montón de años, y quedé enamorado del artículo de Arce sobre los cachimbiros, pero estaba preocupado porque yo tengo mucho de cachimbiro. Bien, un día les leo el artículo. Aquí ha habido muchos profetas, hay mucha gente que puede sacar este país adelante. Seguimos con la dichosa fe que tanto les preocupa a ustedes y tanto me preocupa a mí. Hoy añado sobre lo que he dicho el domingo pasado, hablando de la hija de Jairo y hablando de todo aquello, que la fe, que digo que el hombre de fe es el que dice a este tiempo lo que le es molesto a este tiempo. Solo un pueblo con fe puede levantarse para decir a este tiempo, a esta cultura, a esta gente que nos mangonea lo que hay que decir. Pero lo voy a decir de una manera más elegante. El profeta, el hombre de fe, el que la transmite, es el que dice a su tiempo, contra su tiempo, lo que Dios manda decir, no lo que Él quiere decir, sino lo que Dios manda a decir. La fe además es también una llave, estamos todos llenos de llaves, que abre el corazón de Dios. ¿No puede abrir también tu corazón y el mío y el del pueblo? ¿Creen que hay otra llave que pueda abrir el corazón de un pueblo? Si no es la fe, el mensaje y las obras de Jesús. ¿Encuentran algún sistema que pueda sacar esto adelante?
Estoy leyendo un libro que me desconsuela. La ola es el mar, de Willibit Hager. Es un monje benedictino alemán. Él dice que solo puede salvar el mundo la espiritualidad, pero se le fue un poco la onda con el estilo zen. Sí, la espiritualidad, pero la espiritualidad no puede existir en un pueblo con hambre, con marginación, con ignorancia, sin hospitales, sin educación. Muy bonito hablar de espiritualidad en los muros de un convento. El hombre de fe es el que dice: Dios está conmigo y yo estoy con él. El corazón mío no puede ser dominado ya por fabricantes de ideologías religiosas. Ya no me van a convencer. Yo voy a seguir directamente el mensaje de Jesús. Un hombre de fe es aquel que Jesús en su vida quiere llevar un mensaje, y él en su vida quiere llevar también un mensaje a su pueblo más querido, que es este país, a su pueblo de Guatemala. Pero el pueblo sabe también él que lo va a rechazar. Si se presentara escogido por nuestro pueblo, se presentara presidente de la República, un hombre que escojamos todo el pueblo de Guatemala unánimemente para ser presidente, que lo escojamos, ¿quién? La gente pensante, por supuesto, no la masa del campo, sino la gente pensante. Fulano de tal tiene que ser presidente. No podría llegar nunca porque no puede romper las rígidas estructuras de partidos políticos, de sistemas políticos, económicos. No hay quien la rompa. Bueno, el día que entren en el Congreso y lo quemen, a lo mejor piensan de otra manera, ¿verdad? Pero eso está a punto de pasar y la gente no se da cuenta. Un grupo de gente no se da cuenta, otro grupo de gente lo está pensando. Y cuando un pueblo piensa y la idea se hace común, es peligrosísimo. Jesús quiere llevar su mensaje a su pueblo. ¿Quieres tú llevar tu mensaje a tu pueblo? Pero la inconsciencia nos rodea. Los intereses de grupo nos invaden. El egoísmo de los dirigentes y el miedo de los dirigidos, pecados de todos los pueblos de la tierra, no permiten aceptar el mensaje de Jesús, menos aceptar el mensaje de un buen hombre. Y les nació la incredulidad, la inseguridad en la fe, se llama incredulidad. Esta incredulidad le cerró a Nazaret, le cierra a cualquier pueblo las puertas de la dicha. Y caemos en la desdicha. Lamentablemente hay muchos Nazaret en el mundo, y yo diría que Guatemala hoy también se puede llamar Nazaret, pero de Jesús, pueblo de Jesús. Vamos al tercer puntito. ¿Qué dice este mensaje al mundo de hoy? A este mundo que estamos viviendo todos fuera de nosotros mismos. Haciendo un análisis sencillo del ambiente que llevó a Jesús a Nazaret. ¿Por qué fue a Nazaret? Resulta que es importante que aquella gente, cuando él vuelve a su pueblo, después de tener fama de ser un gran predicador, de hacer obras maravillosas, debía ser un acto de orgullo para el pueblo, porque llega al pueblo. Hombre, se llegó Portillo de la cárcel y bailaron y chuparon en su pueblo, porque dentro de sus errores, para ellos fue un honor tener un señor presidente. Bueno, así reaccionan los pueblos, ¿no? Aunque sea negativamente. Resulta que en vez de sentirse orgullosos, importantes, lo traicionan.
y es en contra de la realidad porque traía fama de profeta y venía acompañado de un gran séquito, entre ellos de 12 apóstoles de Cafarnaúm, que era la capital del norte. Miren ustedes, voy a repetir otra la palabra cachimbiros, los cachimbiros de entonces, los que manejaban el pueblo entonces y que manejan los pueblos hoy, les da rabia, temen perder el protagonismo y el liderazgo y se enfrentan con cualquier profeta del tipo que sea, civil o religioso o económico. Y los cachimbiros no han pasado de moda, siguen gobernando la mayor parte de los países, sobre todo en América Latina. Sin embargo, aún con miedo, el pueblo responde según el grupo a que pertenezca. Un protestante hoy agarrará de este evangelio, ven cómo Jesús tenía más hermanos y más hermanas según este evangelio, y aplicándolo literalmente, lo cual critiqué al principio con aquella frase bonita. Dicen, ven, la Virgen no era virgen, tenía un montón de hermanos. Resulta que la Virgen era la más multípera del pueblo. Y cuando Jesús hablaba, la Virgen tenía 27, 37, 43 años. Es imposible que una mujer tuviera 16 hijos, porque aquí salen fulano, zutano, prencejo, las primas, los parientes, pero se apegan a eso. O sea que hoy, según el grupo a que perteneces, pues hablas y te conduces. Un grupo de aquellos que oía a Jesús da su opinión positiva y otro grupo da su opinión negativa. El concepto positivo del grupo del pueblo sencillo es, dicen, ¡hala, qué alegría! Es Jesús de Nazaret, qué guapo, qué bien viene, trae una túnica nueva, qué brillante sus ojos, cómo habla, es un tipazo. El otro le decía, lo que tienes es envidia porque María vive a tu lado y tú mira al tío, el tuyo es morenito, feo y chaparro, mira a este cómo le salió de guapo. Así es el que habla el pueblo, es lo que dice. Miren, ¿de dónde, dice esta gente, de dónde este hombre sabe lo que sabe para leer como leyó la Biblia y hacer una explicación de lo que leyó? Si no es universitario, si solo aprendió la primaria en la escuela de Nazaret. Entonces, ¿de dónde le viene todo esto si su familia es humilde y viven aquí como campesinos entre nosotros? Y contesta otro del pueblo, no le puede venir nada más que de Dios, mi amigo. Y si le viene de Dios y hace lo que hace, este tiene que ser el enviado de Dios que esperábamos. Ven, un grupo del pueblo acertó, pero el otro grupo, el negativo, el que defendía sus intereses, pues los que se escandalizan, los que son hipócritas, los sembradores de cizaña, los inconscientes, los cobardes manipulados, los envidiosos, no entendieron a Jesús. No es este el pelao, hijo del carpintero José, no es este el hijo de María que no tiene ni agua corriente en casa, que tiene que ir a buscarla a la fuente. No anda por ahí su familia bien sencilla y algunos sin trabajo. Es un impostor, viene en plan de ganarnos para sacarnos algo. Jesús era siempre, ¿o no?, un signo de contradicción. Lo es hoy un signo de contradicción. Y se fue, y como dice la canción mexicana, nunca más volvió. Ay, amigo, Jesús tenía su protagonismo, nunca más volvió a Nazaret. Es terrible que Dios Jesús abandone un pueblo, y sobre todo a su pueblo, porque cuando Él abandona su pueblo,
este pueblo es entregado inmediatamente a su réprobo sentir, como le pasó a los romanos y le pasó a los egipcios. Los dejó Dios entregados, dice la Biblia, a su réprobo sentir. Seguimos un poquito. Podríamos aplicarlo a nuestro hoy. Esto. ¿Escribió Israel la Biblia o no la escribió? La Biblia fue escrita por unos mensajeros del pueblo de Israel. Luego, Israel escribió la Biblia, que es un comentario, en el fondo, agrio a la incredulidad y rechazo de un pueblo para los que podemos entenderlo como un mensaje para todos los pueblos. Toda la Biblia es una agria crítica contra un pueblo que rechaza a Dios constantemente, y aunque Dios le hable y le habla y le habla. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que Israel cambió a un Dios vivo por un montón de diosecillos, se dejó llamar de los Baales. Ustedes leyeron en la Biblia que cambió el agua viva por el agua sucia de pozos rotos que se quedan estériles. Ustedes oyeron que la Biblia rompe la alianza con Dios para aliarse con el mundo y con la carne, igual que el pueblo de Israel hoy. Este evangelio es el prototipo de cualquier pueblo, es el prototipo de Guatemala, es el prototipo de un mundo que en general somos tú y yo, pero que está de espaldas de Dios. Cualquiera que vaya a Europa, cualquiera que vaya a Estados Unidos, sí, mucho progreso, pero hay un secularismo tremendo. La gente vive para comer, para gozar, para vivir, para luchar por el bienestar, pero no tiene otro horizonte. Esto lo vivimos a diario también nosotros en Guatemala. Hay cientos de religiones cristianas, cientos, en un país de 15 millones de habitantes, cientos de denominaciones cristianas. Son, digo yo, y perdonen, no es una crítica, son caretas de incredulidad. Cada nueva religión que nace quiere traer la verdad. ¿Por qué? Porque no cree en nada. Todas las religiones son caretas de incredulidad. Dicen todo, nosotros creemos, pero a nuestra manera. Esta es la realidad popular. Yo creo, pero creo a mi manera. Entonces, mi mamá sí es católica, pero es una cachureca y no quiero nada con ella. Yo ando buscando otra religión, otra manera de sentir y de pensar. Porque cómo habla fulano de tal, cómo levanta la mano, cómo viste y qué orquesta tiene detrás. O sea, que vas a la iglesia a oír un show. Mejor me voy a ver esas patojas que salen en minifalda. Enseñan mucho más que esas iglesias. Perdonen la crítica. Sí, señor. Bien, nosotros creemos a nuestra manera, es lo que te dice cualquiera que dejó nuestra religión. Y los católicos decimos que los curas no se metan en política. De eso estoy yo harto de escucharlo durante 45 años que llevan. Que los curas no se metan en nada. Que, por ejemplo, están diciendo por ahí ya, los pseudo intelectuales, que son los más peligrosos. ¿Qué sabe el Papa de ecología para andar lanzando ahí cartas al pueblo? ¿Qué sabe el Papa de ecología? Pues ya ven si sabe. No hay nadie que haya hecho un documento como el que acabo de escribir él. Es que tiene lo mejor del mundo rodeándolo y orientándolo. ¿Qué sabe de economía? Para hablar de economía, desde el Papa, aquel famoso Juan XXIII, el gordito, que escribió una encíclica que levantó ampollas, Pacem in terris, la paz en la tierra, y por qué no la hay. Ahí decía, ¿qué sabe de economía? ¿O qué sabe del matrimonio para estar negando el matrimonio entre lesbianas y gays? ¿Qué sabe el Papa de matrimonio si es un solterón? Eso es lo que piensa la gente. Igual que en Nazaret, o más estúpidamente que en Nazaret.
Increencia es, por lo tanto, lo que tiene la gente en general que no es pensante. Creer lo que me conviene y rechazar lo que me molesta. Eso es increencia. Creer lo que me conviene. Muy bien, la Biblia dice aquí esto, eso es lo que me interesa. El resto no me interesa. Como Israel, en el mundo de hoy, por falta de fe, por conformismo, no hay profetas en el mundo de hoy, no hay milagros en el mundo de hoy, no hay mucha vida, no hay buenos presidentes, no hay en el mundo de hoy paz. Nunca hubo tantas armas, y si fuera por armas tenemos que tener paz, pero no la hay. ¿Qué es un pueblo sin líderes? Guatemaltecos, ¿qué es un pueblo sin líderes? Sin comentarios lo estamos viendo en Guatemala, no tenemos líderes. Pues lo mismo que una religión que no tiene líderes es una religión sin profetas. El profeta es un visionario que dice lo que molesta hoy para corregirlo, pero no tenemos esos visionarios. Hay que sacarlos de la circulación y los hemos sacado política y religiosamente porque nos molestaban a un grupo o a otros. Este que dice a tiempo lo que necesita este tiempo no existe hoy, a mi manera de ver, oficialmente sí en privado en nuestro país. Y ahí está la primera o de las primeras causas. Jesús es rechazado por ser profeta, no por ser guapo, porque dicen que era muy guapo, lo dicen las mujeres, ¿verdad? No por ser alto, porque la Santa Síndone de Minal tenía la altura que tenía yo cuando era más joven, tenía pelo 1,80, que era una estatura en Israel de mucha categoría. Ahí hay un patojo de Tennessee que mide 1,95. Fíjense ustedes, si en Guatemala anduvieran todos 1,95, tendrían que poner otro simán porque no hay pantalones para él. ¿Cómo te llamas, patojo? Ponte de pie. Fíjense usted, si nos mandan aquí 500,000 como este, cambian la raza a usted. Miren, el profeta es un hombre que habla desde la realidad del pueblo, y ya termino. Y la realidad del pueblo es donde está el hambre, y habla del hambre, la miseria, y habla de la miseria, el dolor, y habla del dolor, el pecado, y habla del pecado, la muerte, y habla de la muerte, pero también habla del milagro diario, de la esperanza que lleva a flor de piel cualquier pueblo. ¿A quién le va a gustar que le dicen hoy que Europa y Estados Unidos ha dejado a su suerte a los que padecen la brutalidad del Estado Islámico? A que no le gusta la embajada de Estados Unidos en Guatemala que digan eso, y aunque no le gusta que le digan que gracias a ellos está el presidente en la silla, no les gusta, pero hay alguien que lo está diciendo. Ese es un profeta. Laico es un profeta, económico es un profeta. Hoy Joseph Stiglitz, que para mí es uno de los grandes economistas de Estados Unidos, está diciendo que hay que ponerle un veto a Grecia, porque está destrozando la comunidad europea. Hay que decirle, o aceptas las condiciones o te vas a la punta. En griego, o como quieras, con Aristóteles, con Platón, con los presocráticos, te vas a la punta, porque es un pueblo que no entra en razón. No pueden seguir comiendo 6 veces al día, tienen que comer 3. Se acabó la función, o lo aceptas o te sales del sistema. Y si te sales del sistema, no tienes salida. Bien, ¿quién va a aceptar, queridos hermanos, que nos digan las estadísticas que hay 2.500 millones que viven con menos de $1 diario de presupuesto? ¿Quién lo va a aceptar? En un país como Estados Unidos, donde tiran los pavos enteros el Día de Acción de Gracias que sobra. ¿Cómo van a aceptar que hay gente que no sabe lo que es el pavo? ¿Verdad? Es como los compañeros que tengo yo, que ayer hizo la cocinera una tortilla española, que es una obra de artesanía, ¿verdad?
pero a ellos no les gusta. ¿Cómo les va a gustar si toda la vida comieron tortillas con frijoles? ¿Cómo les va a gustar tortilla española? O ven una langosta y dicen, ¿y este bicho desgraciado de lo sacaron? Entendamos, hay que entender. El otro padre no lo entendía, yo lo entiendo, depende de qué ambiente vengas, quién eres, bueno. ¿Cómo va a entender una persona que hay un perfume que no se llama Tres Machos, sino que se llama Pierre Cardin? Si no sabe, no tiene formación. Entonces, ¿cómo vamos a entender que hay en el mundo 2.500, no ya, 3.000 millones que viven con menos de $1? Y que hay 35.000 niños que se mueren de hambre. ¿Cómo va a entender? Una persona que tiene a los niños retozando gorditos y preciosos. ¿O cómo va a entender una persona que haya más abortos que nacimientos de niños en el mundo actual? ¿Cómo va a entender una persona? Eso suena feo. Este tipo está loco, no, hombre, que me deje tranquilo. Bien, ¿o cómo vas a entender que eres un minúsculo punto en la historia, en la línea de puntos de la historia? Porque resulta que acabo de leer en un libro que hay 2.500 millones de galaxias y que nacen todos los días a la velocidad de la luz montones de ellas. Yo estoy feliz porque yo sí pienso que las galaxias son donde vamos cuando morimos, vamos a unas... Nos dan a cada uno una galaxia, ¿verdad?, para vivir ahí felices. Ese es para mí el cielo futuro. Bien, Jesús es el profeta. ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿Lo aceptas anunciando? La mayor parte sí. Denunciando, la mayor parte no. Entonces, si lo rechazas, pierdes al buen pastor en tu vida personal. Pierdes al padre de los pródigos, porque todos somos un poco pródigos. Y la mayor parte de las mujeres pierden al Salvador de las Magdalenas. No desprecies al profeta de tu pueblo, de tu sangre, porque si los desprecies, él te entregará a tu réprobo sentir como persona y como pueblo. Amén. Amén. Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.